La agenesia renal infantil es la ausencia de uno o ambos riñones. Es una enfermedad congénita y frecuente que se suele diagnosticar desde el embarazo. En el caso de la agenesia renal unilateral, los niños pueden tener una vida totalmente normal con un riñón, pero eso sí, las visitas al pediatra nefrólogo tendrán que ser periódicas y realizar también un seguimiento óptimo. La agenesia renal es una malformación que comienza en la etapa inicial del proceso embrionario durante el embarazo y deriva en la ausencia de uno o ambos riñones. Lo normal es que gracias a las revisiones durante el embarazo se pueda hacer un diagnóstico prenatal en la segunda ecografía. En principio, será el ginecólogo quien hará un seguimiento ecográfico durante el embarazo y sucesivamente, después del parto, se encargará del recién nacido. Una de las curiosidades de la agenesia renal unilateral, que es la más frecuente, es que el paciente puede tener una vida completamente normal, ya que el cuerpo humano es capaz de adaptarse ya durante la vida fetal a vivir con un riñón solo. Eso es posible gracias a la hipertrofia renal. Esta, es decir, la capacidad de que el niño tenga un único riñón y que aumente de tamaño y duplique sus funciones. Aunque poder vivir con un solo riñón es una posibilidad real, ya que, tal y como nos cuenta el pediatra, la mayoría de los pacientes tienen una calidad de vida totalmente normal. Pero aún así, no debemos olvidarnos de la importancia que tiene la función de este órgano en el cuerpo, sobre todo en los niños. Bien, vamos a hablar acerca de la agenesia renal, tal como ustedes estaban conociendo en la nota que acabamos de apreciar, ¿saben? Y en esta ocasión nos acompaña la experta, ella es la doctora Aida Funes, ella es nefróloga pediatra, y quién mejor que conozca del tema para que nosotros, que ustedes, padres de familia, puedan hacer sus consultas, presten mucha atención, porque le decía yo fuera del aire a la doctora, wow, o sea, nuestros riñones es de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, todo es importante, pero qué cuidado tan grande debemos de tener sobre ellos nosotros. Bienvenida, doctora. Gracias a todos por la invitación. Es un gusto para mí la oportunidad de compartir un poquito este día sobre este órgano que es mi favorito del cuerpo, los riñones. Ay, me encanta, doctora, y definitivamente yo sé que ahorita que estaba platicando con usted, que lo hace con mucha pasión, ¿verdad? Para que también nosotros logremos captar la entrevista y cuidar de. Hablemos de la agenesia renal. ¿Qué es para aquellos que nunca lo habían escuchado? Porque según entiendo, agenesia no solamente hay renal, sino que de diferentes formas también. Sí, agenesia, si desglosáramos la palabra, ¿verdad? El prefijo a significa sin y genesia es de génesis. Entonces, en este caso se refiere a que no se ha formado uno de los dos riñones, que generalmente sabemos que son órganos pares. Entonces, más bien el término se refiere a pacientes que poseen un solo riñón. A mí me gustaría ampliar con el objetivo de la entrevista el término a llamarlo quizás mejor riñón único o pacientes monorreno, que mono es de uno, ¿verdad? Porque yo puedo tener un riñón único de forma adquirida porque fue necesario extirparme uno por algún motivo, podría ser cáncer, una razón, o que yo haya nacido con un solo riñón. El cuidado que debe de tener el paciente para un solo riñón es el mismo, los factores de riesgo también, independientemente que solo tenga un riñón porque solo se formó uno en la pancita de mami o porque lo perdió uno en el transcurso de la vida. ¿Cuáles son esos síntomas, si le puede llamar así, doctora, de una persona que solamente posee un riñón? Si es de nacimiento, ¿cómo yo me doy cuenta que mi hijo tiene únicamente un riñón? Sí, muy buena pregunta. Casi siempre cuando tenemos un solo riñón, independientemente de la causa de esto, ese riñón que se queda generalmente se hipertrofia, o sea, crece un poco más. ¿Para qué es eso? Para que ese riñón único que tiene mi cuerpo supla la función de los dos y probablemente yo no me voy a dar cuenta de que tengo solo uno. Quiere decir que a lo largo del tiempo, si yo no tengo ningún factor de riesgo que ponga
en peligro mi función renal, probablemente no voy a presentar ningún síntoma. De hecho, muchos casos existen de que los pacientes consultan por otra razón y realizan un ultrasonido renal, y en el ultrasonido renal se dan cuenta de que solo tienen un riñón porque el radiólogo no logra visualizar el otro. Es decir, doctora, que yo puedo pasar muchos años sin darme cuenta que nací con solamente con un riñón. Exactamente. Sin embargo, esto no quiere decir que no vamos a dar seguimiento. En el momento en que yo me doy cuenta que tengo solo un riñón, debo de iniciar un estudio. ¿Por qué razón? Porque como nací solo con uno, quiere decir que tengo solo la mitad de las células encargadas de poder realizar todas las funciones que debe de tener los dos riñones cuando están juntos. Y valga la aclaración, en el caso de los niños, es un factor de riesgo para perder la función de los riñones, para tener enfermedad renal crónica, ya que en pediatría más del 50% de las causas de enfermedad renal crónica se engloban bajo el término CACUT, que es por sus siglas en inglés. En español eso quiere decir las malformaciones genitourinarias, es decir, de la vía urinaria o genital. Esas malformaciones o esas anomalías me pueden causar enfermedad renal crónica, y entre estas anomalías se cuenta al riñón único. Doctora, me gustaría que explicáramos, ya que hablamos de la agenesia renal o de niños más que todo, que nos explique bien tal cual es esa función de los riñones, de nuestro riñón, y cómo hacemos nosotros para que en niños, si solo posee uno, ayudarlo a que continúe bien, porque la alimentación ha de ser muy importante en este caso. Pero ¿cómo yo hago para que mi hijo comprenda también, o qué alimentos yo puedo darle que también sean atractivos a él? Porque es un tema muy complicado. Si para uno ya adulto es complicado muchas veces comer sano y sin tener ningún tipo de anomalía, por decirlo así, ¿cómo lo hacemos con un niño? Sí, bueno, con la primera pregunta, las funciones del riñón, pues es muy importante que tengamos claro que los riñones no se limitan únicamente a producir orina, ¿verdad? A través de esto, de la producción de orina, eliminamos los productos de desecho del cuerpo y el exceso de líquidos. También los riñones son los encargados de mantener la presión arterial normal, porque produce ciertas hormonas, a la cabeza la renina. También nos ayuda a que no nos dé anemia, porque produce una hormona llamada eritropoyetina. Los riñones también son los encargados de mantener los huesos sanos a través del metabolismo de calcio, fósforo y de una hormona que controla esos dos electrolitos. También nos mantiene el equilibrio entre los ácidos y las bases del cuerpo, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, es un número grande de funciones. Ahora bien, ¿qué cuidados yo debo de tener o qué tengo que evitar para que, si nací con un solo riñón, mi función se mantenga estable a lo largo de la vida? Pues en primer lugar, tomar suficientes líquidos. De acuerdo a la edad, cuando hablamos en pediatría, podemos ir aumentando de forma paulatina hasta llegar a los 2 a 3 litros que se recomiendan para los adolescentes y los adultos. Y esto es tanto si nací sin un riñón, como si a mi hijo por cualquier razón se le extrajo otro riñón. Exactamente, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de un paciente con un riñón único. El otro cuidado que debe de tenerse es de evitar la automedicación, porque existen un gran número de medicamentos que se eliminan por vía renal, y si yo tengo un solo riñón, quizá, digámoslo en términos sencillos, yo necesito que ese riñón trabaje lo menos posible o facilitarle más su vida útil. Entonces debo de evitar medicamentos que pueden resultar tóxicos para el riñón. A veces son medicamentos que no tenemos idea que nos pueden causar daño y que tienen venta libre y que son de uso común, como es el ibuprofeno y el diclofenac. Esos usados a dosis inadecuada durante un tiempo largo pueden llegar a causar toxicidad. La otra cuestión es mantener un peso saludable. Esto es que no voy a estar ni muy flaquito ni muy gordita, ¿verdad? Porque mientras más gordita esté, más trabajo le voy a dar a mi riñón. También los cuidados de la alimentación, evitar el exceso de sal,
A veces hay alimentos que tienen la sal disfrazada, les digo yo, porque son todos los que vienen conservados para que nos duren varios días. Vienen conservados en sal. Entonces, si yo le doy a mi hijo, por ejemplo, pizza todas las semanas, le estoy dando pan y un montón de sal encima, ¿verdad? Porque lleva la salsa, el queso que van preservados en sal y los embutidos que también son sal. Lo mismo sucede con un hot dog, ¿verdad? La otra cuestión es mantener la presión arterial controlada, porque la hipertensión también existe en pediatría, ¿verdad? Entonces, las guías actuales nos dicen que a partir de los 3 años, todos los niños deben de ser medida su presión arterial al menos una vez al año si no detectamos ninguna anormalidad, ¿verdad? También evitar la exposición al alcohol y al tabaco. Y cualquiera puede decir, pero es que mi niño está chiquito y todavía no consume esas cosas. O sodas. Pero no nos olvidemos del término de los fumadores pasivos, ¿verdad? Y si papá, mamá o cualquier otro adulto fuma en casa, el niño también se convierte en fumador pasivo y se expone. Y le afecta a su riñón. Qué delicado, ¿verdad? Porque los riñones son tan importantes, el cuidado que debemos de tener en ellos, tanto como adultos, ¿verdad? No me imagino un niño todavía más. Usted tocó un tema muy importante sobre la alimentación, doctora, que a mí me llama mucho la atención, porque generalmente los productos para niños son los que se nos venden con más sal o más azúcar, sea el producto que sea, porque tiene que ser llamativo para él. ¿Es lo correcto que yo me guíe, por ejemplo, en eso? ¿O es mejor que yo como padre prefiera mejor tomarme el tiempo de yo cocinar el alimento para que él no vaya a sufrir más por tener un solo riñón? Por supuesto, lo ideal es que organicemos bien nuestra vida, hagamos el tiempo para poder tener un espacio para mejor preparar los alimentos al niño con los productos, llamémoslos, más naturales, ¿verdad? Y evitar la comida rápida, porque como bien lo dijo Pamela, pues estos vienen ricos en sal, muchas veces todos son conservados en sal y tienen una gran carga de azúcar que nuestro cuerpo no necesita. Y cuando nosotros consumimos alimentos ricos en azúcar, esos como tienen mucho aporte calórico, el cuerpo lo que hace es almacenarlo en forma de grasa. Y eso va redundando en que nos vamos haciendo más obesos. De hecho, la obesidad es considerada ya una epidemia en el mundo. Sí. Y es increíble la cantidad de niños que consultan y lo derivan con nosotros, con los especialistas en nefrología pediátrica, porque están hipertensos. Y al hacer las mediciones y todos los estudios, resulta que todo ha derivado de la obesidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que prestar atención, también ponerlos a hacer ejercicio. Las recomendaciones generalmente son por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana. Y un niño puede jugar todo, exacto, no tiene por qué evitársele que juegue fútbol, que corra, que se caiga, porque todos los niños se caen. No podemos evitar eso, ¿verdad? Exactamente, es parte del crecimiento y a veces pensamos que mandarlos al gimnasio es hacer ejercicio y en realidad yo muchas veces les recomiendo póngale un video y que se aprenda la coreografía y con que lo haga que media hora al día baile, ya hizo ejercicio y va a contribuir mucho no solo a su salud renal, sino que a la salud de todos sus órganos. Ya para ir finalizando, doctora, si nos puede aclarar un poco sobre la proteína, porque esto es algo que se comenta mucho, la afectación de la proteína en los riñones. Entonces, para los niños hay muchos suplementos que son con mucha carga de proteína, porque ellos tal vez no se alimentan bien, mi niño no come, mi niño es anémico y todo esto. ¿Qué tanto va a afectar a su riñón y qué tanto afecta los alimentos o las carnes también en la alimentación de mi hijo para cuidar de su riñón? Sí, yo creo que si tengo una función renal estable, mi consumo en la dieta de proteico debe de ser normal, lo que normalmente consumimos en el día a día. Sin embargo, a veces las personas deportistas tienen la sugerencia de que se haga un aporte proteico extra. En esto hay que tener mucho cuidado, porque si yo tengo ya un factor de riesgo, eso puede exponer a que mi riñón se acelere la pérdida o se acelere su deterioro. No le puedo dar a mi hijo porque no comió, no desayunó, le doy esto.
este suplemento? Porque lo haga una vez, muy ocasionalmente, probablemente eso no va a tener consecuencias. El problema es que se nos haga costumbre, ¿verdad? Que le voy a dar el suplemento proteico y que después le voy a dar, por ejemplo, una galleta y ya no me voy a ocupar el tiempo para poder preparar un plato de comida, ¿verdad? De forma saludable, que yo creo que ya por muchos padres es conocido, ¿verdad? La cantidad de porciones que debe de llevar un plato de comida de un niño. Doctora, ¿cuáles son sus contactos también para poder pues pasar consulta con usted, verificar cómo se encuentran los riñones de nuestros hijos y pues conocer un poco más del tema, y para todos aquellos padres que nos ven que sus hijos pues por alguna razón perdieron un riñón o han nacido sin un riñón? Sí, bueno, mi consultorio está en la Colonia Médica, acá en San Salvador, en el Hospital Centro Pediátrico, en el local 9. El número de teléfono de la clínica es 2131-8466. Ahí pues ustedes pueden llamar y gustosamente mi asistente les podrá agendar una cita. Bueno, con ustedes la doctora Aida Funes. Ella es nefróloga pediatra, para que ustedes la tomen en cuenta. Y por supuesto, la salud de nuestros hijos y nuestra es la más importante. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto de nuevo y esperamos volver a vernos pronto. Que así sea. Vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador.